La lámpara de queroseno proyectaba un cálido resplandor ámbar sobre las paredes de la cabaña, pero no ofrecía consuelo. El hombre en la silla, un ranchero llamado Elías, no se había movido en una hora, tampoco la mujer que estaba de pie sobre él. No era una extraña, era un fantasma de un día que él había enterrado hacía 5 años. Ella levantó la mano y en la suave luz él vio su propio Cold Peacemaker, el que había jurado haber perdido en el río. «Dejaste morir a mi hermano», susurró ella, su voz apenas un murmullo en el silencio. «Esta noche tú y yo decidiremos cómo se paga esa deuda». Algunas deudas se escriben en libros de contabilidad, otras se tallan en la memoria, esperando el día del cobro. Si crees que algunas cuentas solo pueden saldarse cara a cara, estás en el lugar correcto. Quédate con nosotros. El nombre de la mujer era Abigail. Él lo supo, sin que ella dijera una palabra. Tenía los ojos de su hermano, ese mismo azul sorprendente y honesto que podía atravesar a un hombre y ver su podredumbre o su verdad. Elías había visto esa mirada una vez, justo antes de darle espalda y espolear a su caballo hacia la tormenta, dejando al joven Thomas a merced del río crecido y de los hombres que lo persían. Se había dicho a sí mismo que era supervivencia. Se había dicho a sí mismo que no había otra opción. Durante 5 años, esa mentira había sido el cimiento de esta vida tranquila. Las tablas del suelo bajo sus pies, ahora ese cimiento se estaba quebrajando. El Colt en su mano no era solo un arma, era un veredicto, era la prueba física de su pecado, resucitada de la tumba de lodo donde la había dejado. Verla se sentía menos como una amenaza y más como una pieza de evidencia final y condenatoria presentada ante un jurado de una sola persona. Su corazón no se aceleró, se asentó en un latido pesado y plomizo, un tambor que contaba los últimos momentos del hombre que había pretendido ser. Esta era la médula de la fantasía de la justicia justa, el momento en el que el pecador se enfrenta a la prueba innegable de su crimen. «Yo no pensé que nadie hubiera sobrevivido», logró decir finalmente Elías, su voz un graznido seco, espeso por el desuso y la vergüenza. Las palabras sonaron huecas, una excusa de cobarde incluso para sus propios oídos. Había construido esta granja con sus propias manos, las paredes de troncos toscos, un testamento de 5 años de penitencia. En una pequeña mesa a su lado, una pesada Biblia encuadernada en cuero reposaba, sus páginas gastadas, un accesorio en la obra de su redención. Había intentado convertirse en un hombre digno de una segunda oportunidad, un hombre que su propio padre había respetado. La expresión de Abigail no se suavizó. Su rostro, tan impresionantemente hermoso que era un choque en la cabaña rústica, permaneció como una máscara de juicio frío y sombrío. «Él no sobrevivió», dijo ella, su voz tranquila pero intensa. «Agonizó durante 3 días. El frío, el agua y la herida que le hiciste cuando lo empujaste. Me lo contó todo antes de morir. Me contó cómo prometiste protegerlo. Me habló del oro que ambos llevaban». Elías se estremeció como si le hubieran golpeado. El oro, la razón de todo, una pequeña fortuna que había comprado esta tierra, esta cabaña, esta paz solitaria que ahora se revelaba como una prisión de su propia creación. El recuerdo volvió de golpe. El rugido de la inundación repentina, los gritos de los otros buscadores de oro a los que habían engañado, la orilla resbaladiza y mangosa, y los ojos anchos y confiados de Thomas. La fantasía del valor oculto de Thomas, el protagonista leal, era el fantasma en la habitación. Él había sido el que tenía la brújula moral, aquel a quien Elías había traicionado no solo por oro, sino para escapar de su propia debilidad. «No fue así», suplicó Elías mientras la fuerza abandonaba. «Nos habían matado a los dos. Fue un caos. Pensé que estaba justo detrás de mí». «Pensaste que oro era más importante», corrigió Abigail, su voz cortando sus excusas. Dio un solo deliberado paso más cerca. La luz de la lámpara captó el brillo de aceite en su piel, la tela fina de su sencilla blusa campesina tensando sobre sus hombros. No fue un movimiento seductor, fue la gracia depredadora de una cazadora acercándose. Esto era el cebuelo y el reencuadramiento en acción, la sugerencia visual de intimidad completamente recontextualizada como una amenaza. La tensión era la sexualización.
Tenía 19 años, Elías. Te admiraba. Dijo que eras el único hombre que había conocido que sabía hacer lo correcto sin importar el costo. Cada palabra era un clavo en su callo. Esta era la deuda, no solo el oro, no solo la vida, sino la fe destrozada de un buen joven. Era una deuda que no podía pagarse con monedas. La validación de su justa angustia llenó la habitación sin dejar espacio para sus laísmos. Elías finalmente apartó la mirada del arma y encontró la suya. La conmoción demoledora en su rostro comenzó a derretirse, reemplazada por la resignación helada e indefensa de la miniatura. Vio los años de su dolor, las millas duras que debió haber atravesado. Se preguntó cómo lo había encontrado, cómo había encontrado el arma. La curiosidad era un dolor duro bajo el peso aplastante de su culpa. Había aprendido en su soledad que un hombre puede construir muros para mantener el mundo fuera, pero nada puede impedir que su propia historia encuentre la puerta. Es una pieza de sabiduría aprendida demasiado tarde. ¿Qué quieres?, Abigail preguntó, su voz quebrada. ¿Venganza? El oro está enterrado junto al creo. Puedes quedártelo todo. Ella esbozó una pequeña fría sonrisa que no llegó a sus ojos. Fue una sonrisa de poder absoluto. ¿Crees que esto se trata de oro?, preguntó, la pregunta flotando en el aire. Movió el colche, no para apuntarle, sino para colocarlo suavemente sobre la mesa de vino junto a la Biblia. Los dos objetos hallan juntos, un lado a lado, un replate de crudo de su fracaso redentor, la palabra de Dios y el instrumento de su condenación. La dinámica de poder se había establecido desde el momento en que entró, pero esta acción la cementó. No era su prisionero para ser asesinado, era su sujeto para ser juzgado. La vida de mi hermano tenía un valor más allá de lo que podías llevar en una alforja, continuó su voz bajando a un susurro crudo y desgarrador. Merecía justicia, nuestra familia, nuestra comunidad, merecían saber la verdad, merecían enterrar a un hombre honesto, no la historia que inventaste de un muchacho perdido en el río. La mención de la comunidad asestó otro golpe. Había pensado que su pecado era privado, un secreto entre él y el agua embravecida. Pero ella le mostró las ondas, las vidas que sus acciones habían destrozado a la distancia. Era una lección de responsabilidad que la frontera rara vez enseñaba, pero que la edad y la sabiduría siempre lo hacían. La primera verdadera brecha de curiosidad de la escena se abrió de par en par. Si no estaba ahí para matarlo y no quería el oro, ¿cuál era la deuda? ¿Qué podría equilibrar la balanza de una vida como la de Thomas? La tensión pasó de física a psicológica, una arena mucho más aterradora. La mente de Díaz corría, pero no encontraba respuesta. Era un hombre atrapado, no por 4 paredes, sino por las consecuencias de una única y catastrófica decisión tomada hacía 5 años. Abigail le observó, su mirada inquebrantable. Vio el conflicto en su rostro, los años de autodesengaño desmoronándose hasta convertirse en polvo. Su viaje había terminado, pero su propósito apenas comenzaba. No había venido aquí para un simple acto de venganza fronteriza. Había venido por algo más complejo, más condenatorio. Había venido para un ajuste de cuentas. No vas a morir esta noche, Elías dijo, su voz ahora calmada y resuelta. La afirmación fue más escalofriante que cualquier amenaza. La muerte es muy fácil, es un escape. Mi hermano no tuvo un escape. Paró, dejando el silencio se extendiera, dejándola que se ahogara en él. No, tu pago será algo completamente diferente. Comienza mañana, al amanecer. Tomarás tu pala y empezarás a cavar. El amanecer llegó, no con la promesa de un nuevo día, sino con el peso gris de un juicio. El aire era frío y cortante, llevando el olor a pino húmedo y tierra mojada. Elías se movió como un hombre en un sueño, sus miembros pesados por una fatiga que iba más allá del cuerpo. No había dormido. Se había sentado en sus sillas, observando cómo la llama de la lámpara de queroseno se consumía hasta convertirse en una mecha humeante, mientras Abigail se sentaba en el catre de Thomas, inmóvil y vigilante. Ella no había necesitado atarlo. El peso de su propio pecado era una cadena más pesada que cualquier soga. Ahora, bajo la primera luz pálida, ella estaba de pie junto a la puerta abierta de la cabaña. El Colt de Elías estaba metido en su cinturón, un recordatorio constante de la autoridad que ahora poseía. ¿Cavar qué?, preguntó él, su voz aún ronca. Lo sabrás cuando lleguemos allí, respondió ella,
su tono desprovisto de emoción. «Trae 2 cantimploras y comida. Va a ser un largo día». Cada instrucción era una prueba de su sumisión, una afirmación de la nueva dinámica de poder. Él obedeció sin cuestionar. Preparó un pequeño paquete de carne seca y pan duro, llenó las cantimploras del barril de agua de lluvia y tomó su pala del cobertizo. La herramienta, que había construido su hogar y cultivado su pequeño jardín, ahora se sentía extraña en sus manos, como un instrumento de su propio desmantelamiento. Esto era el núcleo de la fantasía de la justicia justa, la participación activa del pecador en su propia penitencia. Lo guió más allá del arroyo, donde había enterrado el oro, una fortuna sin valor que ahora parecía una burla. Se adentraron en el bosque, el suelo cubierto de agujas de pino amortiguando sus pasos. El silencio entre ellos era denso, lleno de cosas no dichas. Elías había pasado 5 años anhelando la compañía humana solo para descubrir que la presencia de otra persona podía ser una forma de tormento más profunda que cualquier soledad. La ironía era una lección amarga, una de esas truchas verdades que un hombre aprende cuando su vida se deshace. Después de casi 1 hora de caminata, llegaron a un pequeño claro. Era un lugar sin marcas, indistinguible de cualquier otro excepto por un viejo roble que sus ramas se retorcían hacia el cielo como los brazos de un hombre ahogándose. «Aquí», dijo Abigail, su voz cortando el silencio del bosque. Elías miró alrededor. «¿Aquí para qué? No hay nada». «Aún no», replicó ella. Señaló un punto en el suelo cerca de las raíces del roble. «Mi hermano no era un buscador de oro, Elías. Él era un constructor. Soñaba con tener una farma, una familia, una vida que tú le robaste». Dijo que claro, le recordaba su hogar. Su voz se quebró por primera vez, una fisura en su armadura de resolución. Era un momento de vulnerabilidad calculado, diseñado para profundizar la inversión emocional de la audiencia. «¿Qué quieres que construya?», preguntó Elías, confundido. «Una tumba», dijo ella. «Se merece un lugar de descanso adecuado, no el fondo fangoso de un río sin nombre. Se merece una tumba que yo pueda visitar, que nuestra comunidad pueda recordar». La petición le golpeó con más fuerza que una bala. No era un castigo de violencia, sino de trabajo, de creación al servicio de la memoria que él intentó borrar. Era una penitencia poética y cruel. Cada palada de tierra sería un acto de recuerdo. Cada músculo al oído, un eco del sufrimiento de Thomas. Era una segunda oportunidad, no para la felicidad, sino para la expiación. Un tema que resuena profundamente en el corazón de la audiencia de más de 65 años. Elías clavó la pala en la hierro. La primera palada fue la más dura. El suelo estaba enredado con raíces. Con cada movimiento, el pasado se desenterraba. Recordó la risa de Thomas, su optimismo incrementable, su fe ciega en la bondad de los hombres. Una fe que Elías había destrozado. El sudor comenzó a perlar su frente, mezclándose con la tierra. Abigail se sentó en un tronco caído, el Colt ahora descansando sobre su regazo. No era una guardia, sino una testiga. Trabajó durante horas. El sol se elevó, filtrándose a través de las hojas y moteando el suelo del bosque. El agujero se hizo más profundo. Sus manos, suavizadas por 5 años de trabajo agrícola ligero, pronto se ampollaron y luego sangraron. El dolor lo mantuvo anclado en el presente, en la tarea. Era una forma de purificación. Al mediodía, se detuvieron a beber agua y a comer un poco de pan. El silencio persistió. «¿Por qué ahora, Abigail?», preguntó finalmente, su voz áspera. «¿Por qué esperar 5 años?» Ella tardó un momento en responder, sus ojos azules fijos en el agujero rectangular en la tierra. «Porque el odio te consume rápido», dijo, su voz con la calma de una lección aprendida a un alto posto. «La venganza es un fuego que te quema a ti tanto como a tu enemigo. Necesitaba tiempo para que mi dolor se convirtiera en algo más fuerte, no en odio, sino en justicia. La justicia requiere paciencia, requiere claridad». Esta sabiduría, nacida del sufrimiento, era una verdad universal, un punto de conexión para cualquiera que haya lidiado con una pérdida profunda. Su respuesta reveló una nueva capa del misterio. Su plan no era más profundo que una simple venganza.
No había venido a destruirlo, sino a obligarlo a enfrentar la verdad de una manera que lo desmantelaría y quizás, una sola vez, lo reconstruiría. Esta complejidad transformó la narrativa de una simple historia de venganza en un drama psicológico, manteniendo a la audiencia enganchada a través de la curiosidad sobre su verdadero objetivo. Continuó cavando. La tumba se convirtió en su mundo. Al final de la tarde tenía casi 2 metros de profundidad. Sus músculos gritaban. Su espalda era un nudo de agonía. Estaba cubierto de tierra y sudor, una criatura de la tierra que estaba cavando. Cuando terminó, se apoyó en la pala, jadeando. «Está hecho», dijo. Abigail se acercó al borde del agujero, miró hacia abajo, a la oscuridad vacía. Por un momento una expresión de dolor insondable cruzó su rostro. «No», dijo en voz baja, «no, aún no. Ahora tienes que filidarla». Elias la miró fijamente, la confusión y el agotamiento nublando su mente. «¿Qué? ¿Llenarla? ¿Con qué?» No hay cuerpo». «Yo lo sé», dijo ella. Se arrodilló y recogió un puñado de tierra, dejándola escurrirse entre sus manos. «La llenarás con la verdad, Elias. Te sentarás al borde de esta tumba y me contarás todo. Cada detalle de ese día, cada mentira que te has dicho a ti mismo desde entonces, y con cada verdad echarás una palada de tierra hasta que esté llena, hasta que el recuerdo de mi hermano sea enterrado con honor, no con tus excusas». Este fue el punto medio, la gran revelación. Su objetivo no era una tumba física, sino una confesión, una tumba para sus mentiras. La tarea era una metáfora hecha realidad, una forma de obligarlo a enterrar su falso yo y confrontar al hombre que realmente era. El impacto emocional de esta revelación fue diseñado para hacer un pico de retención, una inversión total de las expectativas. Elias se dejó caer al suelo, la pala cayendo de sus manos sin fuerzas. La enormidad de su petición lo aplastó. Era un castigo más íntimo y devastador que cualquier bala. Lo obligaría a revivir su momento de mayor vergüenza una y otra vez. Se dio cuenta de que Abigail no solo había heredado los ojos de su hermano, había heredado su inquebrantable sentido de justicia. Y esa justicia, se dio cuenta con una claridad aterradora, no lo liberaría, lo marcaría para siempre. La luz de la tarde comenzó a menguar, pintando el claro del bosque con largos y melancólicos trazos de oro y sombra. El aire se enfrió. Un pájaro solitario cantó su última canción del día. Elías se sentó en el borde de la tumba vacía, un agujero oscuro que parecía la boca abierta de su propio pasado. Sentía un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era el frío de un alma desnuda. Abigail se sentó frente a él, en el tronco caído, el Colt de vuelta en su regazo, una figura de paciencia inquebrantable. El escenario estaba listo para el acto final de su juicio. «Empieza», dijo ella, su voz suave pero inflexible. Elías tragó saliva, su garganta seca como el polvo. Las primeras palabras fueron las más difíciles, como levantar una roca que ha estado asentada durante años. Comenzó a hablar, su voz baja y rota. Habló del pánico cuando escucharon los disparos de los otros buscadores de oro, los hombres a los que habrían engañado en un juego de cartas. Describió la carrera frenética hacia el río, la lluvia repentina convirtiendo el arroyo seco en un torrente furioso. Cada frase era una palada de tierra, pesada y llena de la suciedad de su memoria. «Thomas». Él tropezó, dijo Elías, sus ojos fijos en la oscuridad de la fosa. Hizo una pausa, el recuerdo tan vívido que podía oler la lluvia y el miedo. Lo ayudé a levantarse, pero ellos estaban más cerca. Pude oír sus maldiciones, y entonces lo empujé hacia abajo, no con fuerzas, solo para que perdiera el equilibrio, para darme un segundo más. Después de esta primera verdad, la más podrida de todas, tomó la pala y arrojó la primera carga de tierra a la tumba. El sonido fue sordo y definitivo. Abigail no dijo nada. Su silencio era una exigencia de más. El sol se ocultó bajo el horizonte, sumergiendo el bosque en un crepúsculo púrpura. Elías continuó. Con cada confesión arrojaba otra palada de tierra. Confesó haber tomado la bolsa de oro de Thomas mientras el joven yacía aturdido. Confesó haber arrojado su propio Colt al río, para que pareciera que había sido desarmado y había huido por su vida.
Confesó haber creado la historia de dos hermanos abrumados por una inundación repentina, una tragedia de la naturaleza, no un acto de traición. La tumba se fue llenando lentamente, una verdad a la vez. El trabajo físico combinado con el tormento emocional lo estaba despojando de 5 años de autoengaño. Era una catarsis brutal, un bautismo de tierra. ¿Por qué?, preguntó Abigail cuando la tumba estaba medio llena. Su voz no era acusatoria, sino genuinamente curiosa. Quería entender la anatomía de la cobardía. Él te habría dado su parte. Te habría defendido hasta la muerte. ¿Por qué? Elías dejó de cavar. Miró sus manos, ampulladas y sangrantes. Toda mi vida he tenido miedo, dijo. La admisión final y más profunda. Miedo a no ser suficiente. Miedo a la pobreza. Miedo a morir sin nada. Thomas no tenía ese miedo. Él creía en la gente. Él creía en mí. Y yo no podía soportar el peso de esa fe. Era más fácil ser un cobarde que intentar ser el hombre que él creía que era. Esta es la validación de la segunda oportunidad perdida. Un momento de profunda conexión para una audiencia que entiende el peso del arrepentimiento. Lágrimas silenciosas comenzaron a trazar caminos limpios a través de la suciedad en el rostro de Abigail. No eran lágrimas de ira, sino de una pena profunda y antigua por el hermano que había perdido y por el hombre destrozado que tenía delante. La justicia a veces no es un acto de panizón, sino de verdad forzada. Y la verdad puede ser su propia sentencia. Cuando la última luz se desvaneció, la tumba estaba llena. Elías se quedó de pie sobre la tierra recién movida, el lugar ahora marcado para siempre en su memoria. Estaba física y emocionalmente agotado, vaciado de todas sus defensas. Se volvió hacia Abigail. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Me dejas aquí? ¿Le cuentas al sheriff? Abigail se puso de pie, su silueta oscura contra el cielo estrellado. Se acercó y le tendió el colt, con la culata hacia él. Lo que suceda ahora depende de ti, Elías, dijo, su voz suave pero inflexible. La deuda con mi hermano está pagada. Él ha sido enterrado con la verdad. Pero tú tienes una deuda contigo mismo. Puedes seguir siendo el hombre que huyó de ese río, o puedes empezar a convertirte en el hombre que Thomas creía que eras. Le entregó el poder de vuelta. No era un perdón, sino una carga. La elección de vivir o morir, de redimirse o permanecer condenado, ahora era suya. Esta transferencia de poder fue la resolución del conflicto central, cumpliendo la promesa de la fantasía de la justicia justa, de una manera inesperada y profundamente psicológica. La justicia no fue una ejecución, fue la imposición de la conciencia. Elías tomó el arma. El peso familiar era a la vez una condena y una posibilidad. Miró a Abigail, a la increíble fuerza y gracia con la que había llevado su dolor y había exigido una justicia significativa. Vio el legado de su hermano viviendo en ella. Ella se dio la vuelta y comenzó a caminar de vuelta por el bosque. Sin mirar atrás, su parte había terminado. No le importaba si la seguía o usaba el arma consigo mismo. Había cumplido a la promesa a su hermano. Había restaurado la verdad, y en la frontera la verdad a veces era la única propiedad duradera que un alma podía poseer. Había traído un pedazo de civilización, de responsabilidad comunitaria a un lugar sin ley. Elías se quedó solo en el claro. El aire nocturno frío en su piel sudorosa. Sostuvo el arma en su mano. El peso familiar era a la vez una condena y una posibilidad. Miró a Abigail, a la increíble fuerza y gracia con la que había llevado su dolor, y había exigido una justicia significativa. Vio el legado de su hermano viviendo en ella. En el oeste antiguo, las tumbas no solo guardan cuerpos, guardan secretos. Y a veces la única forma de escapar de una tumba es cavarla tú mismo. Si crees en historias que desentierran la verdad, asegúrate de seguir con nosotros hasta el final. ¿Qué harías tú? ¿Tomarías el camino de vuelta a la vida que construiste sobre una mentira? ¿O caminarías hacia el desconocido, llevando el peso de la verdad?
Las historias del oeste antiguo nos recuerdan que cada amanecer nos ofrece una elección. Si te conmovió esta historia de deuda y redención, tómate un momento para darle a me gusta a este video y suscríbete al canal. Te mantendrá aquí junto a nosotros, donde las historias no solo nos recuerdan quiénes fuimos, sino quiénes todavía podemos elegir ser.